Doctor, muy buenas tardes. Doris Quispe le saluda. De acuerdo a las preguntas establecidas, voy a mencionar mi trabajo sobre la posesión. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o de dueño, sea que el dueño o el que se da tenga la cosa por sí mismo o bien por otra persona en su lugar y en su nombre. Dentro de esto tenemos lo que se subdividen elementos y naturaleza. Dentro de los elementos tenemos elementos constitutivos. Dentro de los elementos constitutivos tenemos lo que son los corpus, la tenencia, el animus, el ánimo del señor o dueño. También dentro de la naturaleza jurídica tenemos lo que son la doctrina clásica. Resulta más fácil considerar a la posesión como un derecho, y dentro de la doctrina objetiva, la posesión se ha clasificado como un mero hecho. Esto está tomado de la base de datos de Holguín 2007. También tenemos lo que es la diferencia entre la posesión y la mera tenencia. Dentro de la posesión tenemos que es una tenencia de un bien acompañado del ánimo del señor dueño, y por lo tanto se requiere la tenencia de la cosa y la tenencia de la voluntad. Dentro de la tenencia, la mera tenencia es la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre de esta, y se concreta en una relación material de un bien reconocido, un mejor derecho por parte de un tercero. También dentro de esto tenemos los fundamentos sociales social y la economía de la posesión. Radica que es un hecho fundamental para la vida diaria y el desarrollo humano, satisfaciendo necesidades básicas como es la vivienda, el trabajo y promoviendo la paz social. Al evitar la violencia y las alternativas del orden, dando estabilidad el celular, dando estabilidad, y promoviendo estabilidad de las relaciones personales de los bienes, siendo a su vez un medio para adquirir la propiedad y una forma de implementación política social distributiva más allá de la mera propiedad individual. Dentro de eso también tenemos lo que son las clases de posesiones. La clase de posesión también se puede subdividir en posesión natural y posesión civil. Dentro de la posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona. La posesión civil es la tenencia o disfrute unidos o la intención de haber la cosa o derecho como suyos. Adicional a eso también tenemos lo que es las clases de posesión de buena fe, la posesión de mala fe y la posesión viciosa. La posesión de buena fe, de acuerdo al artículo 721, la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos. Esto es excepto del fraude y de cualquier otro vicio. Así, en los títulos los títulos translativos de dominio de buena fe supone la persuasión de haber recibido una cosa. La posesión de mala fe, de acuerdo al artículo 723 del Código Civil, es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el artículo 717. Por lo tanto, pertenece a esta clase de posesión de mala fe que carece el justo título de aquella a la que falta la tradición, tratándose de un título relativo.
esto se traslada a un dominio. También tenemos lo que es la posesión viciosa. Dentro del artículo 724 del Código Civil determina que son posesiones viciosas la violación y la clandestinidad, las mismas que en sí constituyen posesiones irregulares agravadas por las circunstancias descritas. Estas pueden ser violentas, clandestinas. Dentro de las violentas es aquella en la que para adquirir se ha despojado al poseedor anterior, valiéndose de la fuerza ya física o moral empleada amenazas que provoque al tenedor del bien en justo temor verse sometido a sus familiares más cercanos. En cambio, dentro de la posesión clandestina, de acuerdo al artículo 728 del Código Civil, determina que la posesión clandestina es la que se ejerce ocultando a los que tienen derecho para oponerse a ella. La clandestinidad es un vicio que contamina la posesión en cualquier momento de su vida, y no solo en el inicial, sino que también en la adquisición. Cuando ocurre la violencia, de ahí es el código que diga lo que se ejerce y no lo que se adquiere, ocultando a los que no tienen derecho para oponerse a ella. También tenemos lo que es, de acuerdo al artículo 717, la posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular a la que procede de justo título y se ha adquirido de buena fe. Aunque la buena fe no subsista después de adquirir la posesión, se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa. El poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular si el título es traslativo del dominio. Es también necesaria la tradición, la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que obligó a entregar hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Este tema es basado de Legales 2005. Las clases de posesión: la posesión mediata y la posesión inmediata. Dentro de la posesión mediata tenemos, en el caso de la posesión, no hay otro que sea a la vez poseedor mediático, sino que el que tiene. En lugar y a nombre del poseedor no es poseedor, sino mero tenedor de él. El arrendatario, el usufructo, que son meros tenedores y dan origen a una posesión mediante el propietario. Y dentro de la posesión inmediata es la que ejerce de manera directa, material o efectiva sobre una cosa, pero mientras algunos derechos consideran el usufructo el arrendatario es poseedor inmediato, de acuerdo al código se considera tenedor o no poseedores. Esto es de Holguín 2007. Tenemos los defectos jurídicos de cada clase. Dentro de esto, la posesión natural. La posesión natural es prácticamente la posesión natural. La protección natural es la protección poseedora. El poseedor natural tiene derecho a ser amparado o destituido si es perturbado en una posesión o a través de acciones judiciales específicas, interdictos, protegidos su señoría de hecho. En cambio, la posesión civil en Ecuador, los efectos jurídicos principales de la posesión son la posibilidad de adquirir la propiedad
o prescripción adquisitiva, la protección judicial, acciones poseedoras de la defensoría, perturbadores y despojos, la generación de derechos sobre frutos y mejoras. Además, la posesión actúa una apariencia de propiedad que permite su publicidad y, en caso de posesión efectiva, la herencia habilitada de los herederos que disponen legalmente de los bienes. En Ecuador, la posesión de buena fe genera efectos jurídicos importantes, como el derecho a adquirir la propiedad por prescripción o usurpación, la oposición de tener mejoras y frutos y la protección a través de la acción pública frente a posesiones inferiores o viciosas, permitiéndole al poseedor regular, buena fe, justo título, tradición, defenderse y recuperación o posesión antes de completar la prescripción, siempre que no exista un dueño con mejor derecho. Y dentro de la prescripción adquisitiva, si se cumplen los requisitos de posesión pública, pacífica, interrumpida como dueño de acuerdo al artículo 950. La protección interdicta acciones posesorias para mantener o recuperar la posesión y la capacidad de generar derechos y obligaciones frente al poseedor inmediato. El arrendatario, usufructo y tercero incluye la liquidación de mejores y frutos similares a la posesión directa, pero a través de tenencia de otro. En cambio, la posesión viciosa por violencia clandestina o abuso de confianza tiene como elementos jurídicos principales que impiden que al poseedor adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva, no al derecho de ser reembolsado por mejoras necesarias ni útiles que pueden atacar al poseedor legítimo a través de acciones interdictos dentro del primer año, aunque luego de esta pues se deberá recurrir a la acción reivindicatoria. El vicio es relativo y solo el poseedor despojado puede alegarlo para recuperar la posesión sin importar el tiempo que éste conlleve. Adicional a eso también tenemos lo que es en Ecuador los efectos jurídicos de la posesión inmediata. Dentro de este ejercicio directo jurídico de la posesión inmediata sobre una cosa son cruciales para la usucapión de exclusión adquisitiva, permitiendo al poseedor adquirir el dominio con el tiempo si la posesión es continua, pacífica, pública y con tiempo propietario. También se otorga protección jurídica, acciones accesorias contra las perturbaciones y genera la presunción de justo título para el poseedor regular, además de la liquidación de frutos y mejoras si es de buena fe, consolidando un derecho real provisional hasta que discuta el dominio definitivo. La adquisición de la pérdida y la posesión, modos de adquirir. Al tratar de la ocupación, el Código Civil se refiere únicamente a la adquisición del dominio, pero evidentemente la ocupación confiere también la posesión. Además, hay que distinguir el caso de la ocupación de cosas sin dueños sin dueños nulis, y la ocupación que pertenece a la primera confiere de dominio. Y la consecuencia, en cambio, si las cosas tienen propiedad y son ocupadas por otras personas. También tenemos lo que es la tradición. Dentro de esto, siempre que haya tradición de dominio o de otro derecho real, se transfiere también a la posesión, a quien adquiere el correspondiente derecho. Pero además, la tradición puede transferir simplemente la posesión sin el dominio. Y también en algunos casos es necesario la tradición para adquirir ciertos tipos de posesión, como por ejemplo la posesión por herencias y todo eso. El concepto amplio de acción de nuestro sistema incluye tanto la agresión de cosas como de productos de ellos, los frutos que se adquieren por
por accesión y el principio del dueño de la cosa que los produce sea también el dueño de los frutos y automáticamente tiene la posesión de ellos. En el artículo 662 deja a salvo los derechos de los poseedores de buena fe, así como los de algunos meros tenedores como el usufructo y el arrendatario. También el artículo 685, al tratar de acciones de una cosa muebles y inmuebles, deja a salvo los derechos de los poseedores de buena fe. Dentro de esto también podemos indicar que cabe preguntar cómo adquieren la posesión de estas cosas, accesorios, los poseedores que son dueños de las cosas principales. También tenemos lo que son las herencias. Dentro de las herencias, esto se manifiesta que es una posesión. Los heredores mediante una presunción, la posesión de herencia se adquiere desde el momento en que difiere, aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudia una herencia se entiende no haber poseído. Dentro de esto también tenemos el rol del animus domini y la voluntad del poseedor. El animus es la voluntad interna del poseedor que actúa como propietario. Determina si la posesión es legítima o ilegítima. Dentro de eso también tenemos lo que es la voluntad. La voluntad se manifiesta en la forma en que el sujeto se comporta respecto del bien, ejerce actos de dueño, tiene la impresión de mantener las cosas para él. La causa de peligro de la posesión, de acuerdo al Código de Brasil, en cambio contiene una enumeración que parece exhausta y que podría aplicar también en nuestro sistema legal. Es así, de acuerdo al artículo 520, se pierde la posesión de las cosas por abandono, por traición, por la pérdida o destrucción de ellas, o por ser puestas fuera del comercio, por la posesión de otro, aunque sea contra la voluntad del poseedor, si no fue mantenido o reintegrado en el tiempo de competencia, y por concesión. Se pierde la posesión de los derechos cuando se hace imposible ejercer, o por la prescripción si no lo ejerce en el debido tiempo. Nosotros tendríamos que añadir únicamente la caducidad de los recursos producidos. Esta caducidad se pierde también por el derecho de poseedor y por la posesión de derecho. La posesión es en nombre ajeno la situación en que una persona detenta una cosa para reconocer que no es dueño ni poseedor, sino actúa en representación o por encargo del verdadero poseedor. Los efectos jurídicos de la posesión. La presunción de dominio a favor del poseedor le permite transferir la posesión y imaginar las cosas. El dueño puede libremente disponer de las cosas en virtud del dominio, pero el poseedor, por la presunción del dominio, puede también disponer de la posesión que se abandona, transfiere o incluso destruye la cosa. El principio, los frutos pertenecen al dueño de la cosa que produce, pero de acuerdo al artículo 662 de nuestro Código Civil, salva el caso del derecho del poseedor de buena fe. Se pregunta si no cabe también algún derecho de los frutos por parte del poseedor de mala fe. El mismo artículo que acabe de mencionar parece excluir, además del artículo 951, expresamente ordena que el poseedor de mala fe restituye los frutos y no solamente los percibe realmente, sino los que el dueño hubiera podido percibir usando de mediana inteligencia y actividad si hubiera tenido la cosa en su poder. La responsabilidad del poseedor de buena fe o de mala fe. Respecto de los percibidos, el poseedor de buena fe los hace suyos. El de mala fe, en cambio, debe restituirlos en especie o el valor que tenía en el tiempo de la percepción y como quedó dicho.
Responde a uno de los hechos que no produjeron, pero que el dueño habría podido racionalmente percibir. El de buena fe tiene este derecho hasta la situación de la demanda después de la situación si asimila al poseedor de mala fe. Para el efecto de los frutos, el hecho de que los frutos estén ya consumidos no varía las reglas indicadas. En cambio, los frutos pendientes no pertenecen al poseedor, sino se han entregado las cosas más eh, de acuerdo al propietario. En todo caso, tanto el poseedor de buena fe como el de mala fe tienen derecho a que se les compense los gastos ordinarios de producción que estos se hayan invertido y se restituyen de acuerdo al artículo 951. En el ambiente legal, los conceptos de mejoras, gastos y restitución están estrechamente relacionados, especialmente en situaciones donde una persona ha poseído o usado un bien que posteriormente debe devolver a su legítimo dueño, como en el caso del arrendamiento o procesos reivindicatorios. Dentro de las mejoras eh, son modificaciones u obras realizadas al inmobiliario existente con metas con utilidad. Por la naturaleza el derecho civil la clasifica en tres tipos, cuando son necesarias, útiles y voluptuales. Cuando son necesarias, son indispensables para conservar el del bien, sin la cual se deteriore o perdería el poseedor o tenedor, suele tener derecho a reembolso por estas mejoras. Por ejemplo, en la construcción de una vía. Cuando es necesaria, pues el Estado tiene que cancelar al dueño por haber adquirido esa posesión. En los útiles aumentan el valor del mercado, la rentabilidad, la utilidad del bien sin ser esenciales para su conservación. O sea, construir una habitación adicional, el propietario general debe pagar su valor al momento de la restitución o el aumento del valor que la cosa ha experimentado gracias a ella. Voluptuales o recreo. Son aquellas que solo sirven para el lujo o recreo que de quien les hizo, sin aumentar significativamente el valor comercial del bien. Dentro de las voluptuarias, son aquellas que solo sirven para el lujo o recreo de quien los hizo, sin aumentar significativamente el valor comercial del bien. Un ejemplo, un jardín ornamental, una fuente. Esas son las que suelen reembolsarse, pero quien les hizo puede retirar, sí puede hacerlo sin causar daño del bien. También tenemos los que son los gastos. Dentro de los gastos son los desembolsos económicos relacionados con el bien, pero que no necesariamente se traducen en una mejora permanente de su valor. Se diferencia de las mejoras en que su propósito suele ser de mantenimiento, la administración, el uso ordinario del bien, por ejemplo, los gastos de servicios básicos. También tenemos como por ejemplo el agua, la luz, las reparaciones, la pintura, mantenimiento de higiene, son considerados gastos. La responsabilidad de estos gastos recae generalmente de quien lo usa durante el periodo. También tenemos lo que son la restitución. La restitución es el acto de volver a restaurar un bien de un legítimo propietario, la condición original que éste lo recibió. Este concepto se centra en procesos legales como el proceso de restauración de un inmueble, un arrendamiento o la acción reivindicatoria, donde se busca el proveedor o tenedor entregue la propiedad al demandante. El punto clave de estos tres conceptos es el derecho de reembolso o el posible derecho de retención del poseedor de buena fe sobre esta base que paguen la mejora necesaria y útiles que hayan sido realizados. Esto es de Perú 2021. La protección poseedora defiende al proveedor
de perturbaciones, molestias, obstáculos y de despojos pérdida total mediante acciones legales o defensas establecidas se les en derechos a ser respetados en la posesión sin discutir el dominio y efectuado rápido dentro de un año o 15 días defender los anterior incluso contra el propietario evitando la violación. Las acciones también tenemos lo que son las acciones posesoras o la defensa de la posesión. Dentro del Código Civil, de acuerdo al artículo 960, las acciones posesoras tienen por objeto preservar o recuperar la posesión del bien raíz o de los hechos reales constituidos en el artículo 961, sobre las que no pueden llamarse por prescripción, como los costumbres no diferentes o discontinuas, no pueden haber acción posesoria. La finalidad de las acciones posesoras es conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos legales frente a las perturbaciones o despojos protegidos al simple hecho de la posesión, no al dominio, para evitar la violencia y mantener la paz social. El poseedor legítimo, permitiendo al proveedor legítimo prevenir la interrupción por daño del estado anterior. También tenemos lo que son También tenemos todo lo que es el Código de Procedimiento Civil. Se refiere a la acción de amparo de la posesión de los artículos 698 siguientes. Si dos o más personas, dice que el artículo 698 solicitaran el amparo de la posesión de un mismo inmueble, se mantendrá en ella al que tenía el momento de empezar la disputa judicial, mientras no se decida a quién corresponde. Y agregado el artículo 699, el depositario, el administrador o cualquiera que tuviere poseyere en nombre del otro puede también promover este juicio. Por las últimas palabras se deducirá que esta acción se encuentra dentro del concepto de despojo violento que tratará el artículo 972 del Código Civil. El Código Civil. La acción de restitución. En esta acción posesoria que ejerce cuando el poseedor ha sido despojado totalmente del bien, se utiliza para recuperar la posesión o pérdida. Acción de obra nueva, o ruidosa. La acción destinada a impedir y corregir las obras como por ejemplo, existen dos maneras de acción de obra nueva y dentro de esto procede cuando una obra recién iniciada invade el terreno, amenaza la posesión, se pide al juez suspender la obra mientras se resuelve el conflicto. Dentro de estas también tenemos lo que es la acción de obra ruidosa. Procede cuando una obra vieja, deteriorada o mal construida amenaza con caer. Se pide al juez de que se demuela. Diferencias entre acciones posesorias y petitorias, acciones posesorias y acciones petitorias. Dentro de las acciones posesorias, proteger la posesión, no importa si eres dueño, solo poseedor, o no importa o reaccionen frente a perturbaciones o despojos, juicios rápidos, sumarios, o restituyen o mantener la posesión. Dentro de las acciones restitutorias, protegen la propiedad o derechos reales. Solo proceden si eres propietario o titular del derecho. Reacción frente a conflictos de dominio. Juicio largo ordinario declara quién es el dueño. Plazos. De acuerdo al artículo 962, no podrán proponer acción posesoria, sino el que ha estado en la posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Para el ejercicio de la acción es suficiente la posesión. Dentro de los requisitos tenemos lo que es la cosa sea susceptible de acción posesoria, es decir, que se trate de bienes muebles o derechos reales constituidos sobre ellos.
siempre que sean susceptibles de ser adquiridos por prescripción, como usufructo, uso de habitación, hipoteca y certidumbres continuas y aparentes. Haber estado en posición tranquila y sin interrupción de la cosa durante un año completo, al menos. Que la acción se intente durante el plazo legal, pues para los que tienen objeto conservar y recuperar la posesión prescribe al año. Este es mediante se tomó de la base de Flores. Relación entre posesión y propiedad. Función económica de la posesión. La posesión cumple la función económica porque primero le permite al aprovechar inmediatamente los bienes. El poseedor puede usar, explorar y observar beneficios del bien cuando, por ejemplo, sembrar, cultivar, arrendar, construir. 2. Favorecer el tráfico jurídico, la posesión de estabilidad o negocio como arrendamiento, compra-venta, hipoteca o usufructo de las personas. 3. Evitar que los bienes sean improductivos. Un bien desocupado no genera valor. La posesión incentiva que terrenos sean cultivados, casas sean habitadas, inmuebles sean mantenidos y mejorados. Reducir conflictos económicos. Al proteger la posesión se reduce la violencia y disputa de tierras y viviendas. La función social de la posesión, más allá de lo económico, la posesión cumple un rol social importante. Primero, garantizar la estabilidad y orden de la convivencia. El tiempo sea un bien, tiene protección inmediata, incluso si es bueno. Esto evita que las personas tomen justicia por mano propia, reduce conflictos y violencia, protege la paz social. También tenemos lo que es el 2, protección, situación de hecho que cumple la función social. Muchas personas habitan o trabajan en bienes sin ser propietarios, pero cumplen una función social: vivienda digna, trabajo agrícola, conservación del bien, el derecho de proteger esas situaciones para evitar injusticias, facilita el acceso a la propiedad. Gracias a la prescripción adquisitiva, la posesión puede ser convertir a una persona propietaria si cumple con ciertos requisitos. Esto es regularización de las tierras, regulación de esos asentamientos, también la ordenanza de uso de las tierras, estabiliza comunidades. Y 4, impulsa la función social del patrimonio. La posesión promueve que la propiedad cumpla una función útil, tal como exige la Constitución. Esto está tomado de Borja, 2015. Dentro de la bibliografía me he basado en dichos abogados obtenidos de la página y de Holguín, de Flores, de Borja, de derechos civiles. También fue tomado de legales, del Código Civil del Ecuador, de Perú, del año 2021. Eso fue mi presentación. Muchas gracias.